Tenemos, ¿cuánto tiempo? 25 minutos más o menos, ¿no? Hasta las 10, ¿no? Si no hay preguntas, hoy ya terminamos temprano. No, Pero ya creo que pregunto. sí, a ver, sí. Ya. Pablo dice en 1 Corintios 9:27, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para Ya, otros, yo mismo venga a ser eliminado. ya, ya. Buen texto, claro. Ahí no vaya a ser que ponga su cuerpo en servidumbre. La pregunta es, a ver, de repente, Pastor Luis o Pastor Alberto, quisieran responder o yo respondo. De repente hay que leer un poco más arriba el contexto del pasaje, ¿no? Estoy Sí, sí, buscándolo, a ver, ya. ¿qué pasaje es? 1 Corintios. 9:27. 9. Es el pasaje, dice, corro, ¿no? De esta manera corro, ¿no? Entonces, la pregunta, hermanos, un principio para poder interpretar es, ¿de qué está hablando? Entonces la pregunta es, no vaya a ser que yo sea eliminado. ¿Él va a ser eliminado de qué? ¿De la salvación o de qué cosa? Esa es la pregunta. A ver. Bien. El texto no está hablando de salvación. Muy bien. Sí. Ese es un elemento que hay que tomar en cuenta. El texto no habla de salvación, está hablando del ministerio y de la tarea apostólica, ¿ya?, que tiene Pablo. Es un pasaje que plantea la defensa de su apostolado, ¿no? ¿Ya? Y el hecho de que él afirma su apostolado también, ¿no? Y cuál es la forma en que él debía de realizar la tarea. Y por supuesto ahí está la perseverancia, ¿no? Entonces, de esa manera dice, está haciendo esta tarea y de alguna manera lo que sí es correcto es que puede ser que alguien que estaba en el ministerio puede ser que si no persevera en esta tarea, pues pueda ser, digamos, sacado del ministerio o en todo caso deje el ministerio. Y eso es lo que está planteando aquí el apóstol Pablo, ¿no? Entonces habla de su participación, pero de qué manera es esa participación, de su compromiso hasta el final, ¿no? Hasta el final. Entonces es sobre el ministerio, no sobre la salvación. Sí, muchas gracias, también, Pastor Alberto. También, Pastor Pastor Luis. Antonio, Sí. Ese venga a ser eliminado al final de la oración. Ese también se entiende que se traduce, mejor dicho, a yo mismo quede descalificado en cuanto a lo que menciona Pastor Alberto de la tarea que está haciendo, ¿no? O sea, sea reprobado, ¿no? Como que no alcance la expectativa de Dios, ¿no?, en su ministerio, en lo que él estaba encargado de hacer, sea descalificado. O sea, como un alumno en teología sistemática no cumple con las condiciones, lo vas a descalificar, ¿no? Claro, pero no pierde su salvación. Porque no alcanzó pues las exigencias que tú estabas poniendo. Entonces Claro, el apóstol sí. está defendiendo eso, está defendiendo su apostolado y dice que no vaya a ser que en algún momento él sea descalificado, ¿no? Habiendo sido heraldo, dice, para otros, o después de haber sido el predicador a otros, yo mismo sea descalificado en ese ministerio. Está hablando de una función apostólica, ¿no?, de un ministerio. Y que puede pasar, puede ocurrir con cualquiera que asume un ministerio, ¿no? El Señor puede descalificarnos por A o B razones, ¿no? Pero no por eso vamos a caer de la gracia. Filipenses 3:13. Ya. Hermano, para poder explicar una parte sola para zanjar la idea de este pasaje, es que Pablo en su ministerio dice, yo de esta forma corro. O sea, ¿qué corre? ¿Cómo corre en el ministerio? No está hablando de salvación, está hablando del ministerio, está defendiendo. ¿Por qué? Porque otros están diciendo que él no es un apóstol. ¿Por qué? ¿Por qué decían que no era un apóstol? Porque estaba enseñando
que no hay que guardar la ley. Entonces siempre el problema con los judíos, ¿no? Que tienes que guardar la ley para ser un verdadero cristiano, te tienes que circuncidar. Entonces Pablo dice, no se necesita eso. Entonces él está en ese conflicto, en este pasaje de Corintios. Recuerden que Corintios es un pasaje, cuando habla la iglesia, está teniendo problemas con la iglesia, por lo menos 5 problemas de la iglesia tiene, y Pablo los va a solucionar. Uno de esos problemas es que muchos estaban desacreditándolo él como apóstol. Entonces él dice, bueno, yo mi ministerio corro de la siguiente forma. Entonces lo compara con una figura de los atletas, cómo corren, ¿no? De esta manera corro. O sea, no está hablando de salvación, sino de la forma como él se conduce en el ministerio. La forma, ahí dice, va describiendo, ¿no? Y al final dice, de lo contrario temo que después de predicarles a otros, la Nueva Traducción Viviente, por eso sería bueno siempre comparar también algunas versiones que nos ayudan, ¿no? Dice la Nueva Traducción Viviente, dice, de lo contrario temo que después de predicarle a otros, o sea, está hablando de su labor como predicador, yo mismo quede descalificado. No es que va a perder la salvación, sino simplemente como su labor que está haciendo, él no quiere ser descalificado, por eso es que él corre. Entonces, ahí habla, ¿no? Del tema de que él también tiene una responsabilidad dentro del ministerio. Ojo, el tema de que el Señor nos ayuda a perseverar no quiere decir que nosotros no tenemos responsabilidad. Sí tenemos responsabilidad. Por eso que tenemos que correr. La Biblia nos enseña, hay una responsabilidad. Pero detrás de eso hay una fuerza de parte de Dios, algo que hace que nos ayuda a perseverar. ¿Cuál es eso? Nos ha dado la fe. Entonces, en algunos la fe es pequeña. Quiero mencionar un ejemplo acerca de esto. Permítanme, por favor. Ustedes se acuerdan de Pedro, el apóstol. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Él es salvo o no es salvo? La pregunta. Sí lo es, creo que sí todos llegamos a la consecuencia, sí. Pero hubo un periodo temporal donde él es probado. Y le dicen, oye, tú hablas igual que él, portas igual que él, y lo niega Jesús 3 veces. Y él había dicho que no, y se cumple la profecía de Jesús. Y temporalmente él negó la fe. Pregunta, ¿perdió la salvación? No la perdió. Sin embargo, después Dios se encarga de restaurarlo. Dice que él llora amargamente, pero después Dios lo restaura. Jesús lo restaura. Y en Juan capítulo 21 le pregunta, ¿no? Él lo ve por la pesca milagrosa esa que vio, reconoció, este es el Señor, se acerca con la mirada agachada seguramente y no le llama la atención. ¿Ya ves? Has perdido la salvación por negarme. No le dice. ¿Qué le dice? ¿Me amas? ¿Cuántas veces le pregunta? Las mismas 3 veces que lo negó. Y él dice, tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo, Señor. ¿Y qué le dice? Espérate a ver si te vuelvo a dar de la gracia. No, nunca cayó de la gracia. Y le dice, apacienta, o sea, cuida de mi iglesia. Se va dando cuenta, la salvación no se pierde, hermanos. O sea, ahí Pedro estaba corriendo. Pero mira cómo fue eliminado de qué, de lo que estaba corriendo como un buen discípulo, ¿no? Pero no, en ese momento no estaba apto, pero nuevamente después Dios, el Señor le da esa oportunidad, lo restaura y después después llega en Pentecostés, recibe el Espíritu Santo y mira, interesante que Pedro a partir de ahí está dispuesto a dar su vida por el Señor y lo hizo hasta el final de sus días. ¿Quién lo ayudó a perseverar? Aún a pesar que hubo un periodo temporal. Esperemos que nadie tenga eso, ¿no? Pero puede pasar o no puede pasar. El punto que queremos demostrar es, ¿se perdió o no perdió la salvación? Evidentemente que no. Muy bien. Sí, Otra pregunta. Sí, pastor, ya para mí, hasta hace unas semanas ya aclaré eso, que la salvación ya no se pierde. Porque me recordé también el versículo de los invitados a la boda y que había uno que estaba dentro de los invitados y que no tenían las vestiduras adecuadas y lo sacaron, ¿no? Y además Ya. dice Jesucristo que todo lo que me has dado no lo va a perder él. Pero ahorita estoy haciendo estas preguntas para yo cuando me pregunten saber qué decir.
Claro, claro, Pues, justo para eso se trata. Sí, gracias, hermano. ¿Alguna otra Filipenses- pregunta? Filipenses 3:13. A ver, ¿qué dice Filipenses 3:13? Hermanos, el resto de hermanos también están invitados a poder hacer sus preguntas, porque eso nos ayudaría. Bueno, obviamente que tenga que ver con esto, también les invito. No hay un cobro aparte por preguntas. Pueden preguntar con toda confianza para aprender, pues la idea es aprender y seguramente nos faltará más explicar, pero poco a poco ya lo van desarrollando, ¿no? Yo creo que en el punto que dice, no, nosotros podemos perseverar, sí. Hoy día peco, pido perdón a Dios y en su voluntad y misericordia me perdonará. Pero yo creo también que si no, es difícil entender, ¿no? Porque dice a todos los que le recibieron, no habla a los que no se habían convertido en cristianos o no, sino a todos los que recibieron, les llegó a decir hijos de Dios, dice, ¿no? Entonces, claro, no, no quiero tampoco que lo tomen a mal mi comentario, pero mi punto de vista es que si yo soy un hermano, pastor, lo que sea, y estoy reincidiendo en el pecado y muero en el pecado, obviamente no me voy a ir al cielo, por más que diga, fui cristiano y perseveré hasta el último, pero también perseveré en el pecado, ¿no? Entonces yo creo que la salvación se pierde siempre y cuando yo persevere también en el pecado. Puedo estar en la iglesia, ¿no? Ahí, bueno, ahí entra un montón de términos, ¿no? No es Sí. de Leoncio, nosotros. ahí lo que queremos en realidad explicar es que la salvación en sí no se pierde. Entonces, ¿qué pasa? Que el tema de la perseverancia, el que persevera es alguien que realmente tiene la fe verdadera. El que está perseverando en el pecado, evidentemente, no es creyente. Ese es el punto. Ahora, ¿cómo lo podemos saber? Una vez más, repito, no podemos, o sea, de repente desde mi punto de vista yo veo a alguien, no, digamos, pues, a alguien que está ahí así, pero yo no puedo decir tú eres algo o no, sino que el tema de perseverar es lo que asegura que es una evidencia nada más, ¿no? Es una evidencia, ¿no? Ahora, el caso de Pedro fue temporal, ojo, estamos hablando de un tema temporal, ¿no? Ahora, otro caso está el de Judas, por ejemplo, ¿fue llamado por Jesús o no fue llamado por Jesús? ¿Fue enseñado por Jesús o no fue enseñado por Jesús? Pero evidentemente es hijo de perdición, como dice la Biblia. En el caso de él, era alguien que estaba acompañando por otros motivos, pero no tenía la fe verdadera, ¿no? La fe que salva. Ese es el punto. Entonces, el que tiene la fe verdadera empieza hasta el final, no la pierde. Ese es el punto, Leoncio, ¿no? Entonces, otras cosas, otras actitudes, bueno, hay creyentes, como hemos visto, creyentes como carnales, ¿no? Temporalmente, pues, conoció casos de personas que temporalmente, nosotros mismos, ¿no? En algún momento, conocemos nuestra situación, decimos algo, podemos pecar de alguna forma, pero después nos damos cuenta, ¿no? Alguien viene, nos dice y uno pide perdón, se reconcilia nuevamente, viene en arrepentimiento y fe, ¿no? Confiesa su pecado, ¿no? Y continúa la carrera. El punto es que si se pierde o no la salvación, ¿no? Entonces estamos viendo por los textos bíblicos que no puede haber una controversia, o sea, los textos bíblicos no se contradicen. El problema es de que estamos leyendo textos que hablan de otra cosa y no hablan de salvación. Hasta ahí, ¿no? Es poquito a poquito. Ya vamos a ver. Sí, sí es importante la perseverancia porque a nosotros también nos pasa, ¿no? A mí mismo a veces, ¿no? Se me va, antes yo creía, decía, ay, no, oré hoy día, ya, si me pasa algo me voy al infierno, ¿no? O no leí la Biblia, si me pasa algo me voy al infierno. Entonces, Claro. obviamente uno ha madurado, ¿no? Entonces, en esta O sea, semana a ese veces... es el temor. Ese es el temor. Entonces, por ejemplo, ¿no? Una vez fui a comer a un sitio y fuimos con niños y una maestra de la escuela dominical le dice, mis hijos estaban pequeños todos, entonces la hermana de la escuela dominical se fue al baño y mientras que se fue al baño y se moró, nosotros queríamos empezar a comer, pues, ¿no? Pues era domingo, mediodía, como 3 de la tarde, entonces oramos rápido y comimos. Cuando regresa, nos ve comiendo a los niños y dice, niños, tienen que orar, porque si no oran,
se van a atorar, ¿no? Entonces, no había visto que habíamos orado, pero eso quise enseñarles que hay que orar, está bien, pero no podemos amenazarles que si no oran por comer te vas a atorar, ¿no? O sea, no, yo antes de ser creyente nunca he orado para comer, y que yo me acuerdo que me haya atorado, no me ha atorado, ¿no? Y no me he muerto tampoco. Entonces, no son cosas que la Biblia enseña, ¿no? Entonces, eso va por ahí. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Tenemos 11 minutos para poder Pastor, resolver algunas inquietudes. Adelante. Pastor, quisiera hacer un comentario y que nos explique el pastor Alberto, ¿no? Sobre en Efesios 1 que fuimos sellados. No sé si nos puede dar en alcance el pastor ¿Ya? Alberto. Pastor Alberto, Ya. ya. Efesios 1, ¿no? Sí, Ya. El de ser sellado, sí. Capítulo 1, versículos finales, ¿no? sí. Ya, en Efesios Uno. hay también es la base también sobre cómo Dios nos plantea, o por lo menos en la visión de Pablo, cómo se plantea el hecho salvífico. Dios es el que planeó dio el plan de salvación y que eso está desde la fundación del mundo, ¿no? Entonces la propuesta de Dios era salvar al hombre, ¿no? Eso en un sentido general. La predestinación es salvación para todo hombre, pero no todo hombre se salva, ¿no? Esa es una cuestión. Y cuando va a lo que menciona el hermano, a ver, es en el 1.13, y que está hablando de estas bendiciones de Dios desde la perspectiva de la salvación, ¿ya? Nos dice que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, ¿ya?, de salvación, la versión que tengo acá dice el evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que una de las muestras, señales del creyente es que el Señor los toma como propiedad suya. Habla de sello. El sello es la marca, ¿no?, que nos hace, entonces, nos da que somos propiedad de Dios. El sello del Espíritu Santo. Todos los que creen, ya, entonces, son sellados como garantía de la salvación, que es lo que dice acá en el 14, que es la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Como hemos sido hechos para la alabanza de la gloria de Dios, y ese es el sentido de la predestinación, la herencia finalmente es este elemento de la salvación, ¿ya? La salvación es la herencia, pero también implica que como adelanto o como garantía de esa salvación es la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Y es el sello que todo creyente tiene. Ojo, que acá no está hablando de lo que podría ser la llenura del Espíritu Santo, que es otra cosa, o el poder del Espíritu Santo, que ese es otro elemento o otra situación, ¿ya? Y que eso no tiene nada que ver con respecto a la salvación, ¿no? Esa es otra situación que Dios dispone. Entonces, cuando habla de ese sello, es que Dios entonces ya nos tiene como propiedad suya, ¿no? Ya la salvación ha empezado en esa tarea y hay que perseverar en la salvación. Ese sí es el otro elemento, la perseverancia, ¿no? El estar en esa constante de la salvación, que también nos dice Filipenses, que dice que debemos cuidar con temor y temblor la salvación. Cuando está hablando de eso, no está diciendo que cuidado porque lo vas a perder, no, sino asegurártela, ¿no? Perseverar, estar constante. Entonces, esta presencia del Espíritu Santo es una muestra
de que el enemigo no nos puede tocar. Y aquí viene el otro elemento, porque esto es una contraparte. Ese es el sello, ¿ya? Pastor, Que entonces, habla aquí la Biblia. En entonces, el pastor, Apocalipsis habla de la marca de la bestia, ¿ya? Entonces, es una contraparte, de alguna manera, ¿no? Entonces, el enemigo marca a los suyos, el Señor sella a los suyos, ¿no? Sí. Y lo sella con su mismo Espíritu Santo, ¿no? Con su misma presencia, ¿ya? Sí. Entonces, un creyente no debe temer o tener miedo de que va a recibir la marca de la bestia, porque eso no es verdad, ¿ya? Sí. Y de paso así, zanjamos también algunos mitos y algunas cosas que por ahí aparecen, ¿no? Que la barra registral es el sello, es la marca de la bestia, ¿no? O que los números del DNI en tu La libreta vacuna. o la vacuna, ¿no? El chip, de no sé cuánto. No, ahí no hay nada, nada de eso. Eso no existe. Los que son sellados por el Espíritu Santo no van a Sí. recibir otra marca, Sí, ¿correcto? Pastor Alberto, Son los hijos de en la Dios. nueva traducción viviente, la traduce: Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo. O sea, el sello, que es cuando nos ha dado su Espíritu Santo. O sea, el hecho de tener el Espíritu Santo, ese es el sello, ¿no? Y nos ha Así es, identificado como suyo, ¿no? Por lo que está explicando el Pastor Alberto. claro. Entonces, bueno, las connotaciones tiene de importancia. O sea, el tema de que no debemos tener temor. Uno de los problemas del cristiano es tener temor de perder lo que Dios nos da. Si Dios nos da, no nos va a quitar. Los dones son irrevocables, según la palabra de Dios. No te lo va a quitar. Lo que tenemos que estar seguros es de que si somos creyentes o no, porque es Exacto. a los que han creído en el Evangelio. Amén. El Ahora, texto 13 dice, ¿no? lo También que han es- oído la verdad, la buena noticia que Dios los salva, ¿no? Además creyeron en Cristo. Ese es el punto, ¿no? Lo que sí Entonces, hay que tomar en cuenta que hay Primera de un Corintios, elemento que plantea la misma Biblia con respecto a este asunto de la salvación, en el sentido de si se pierde o no. No se pierde, ya hemos dicho, eso es definitivo. sí, Pero claro. hay una sola excepción, y que esa excepción no es la regla, por si acaso. A veces tomamos la excepción como regla, como norma, y no lo es. Cuando habla la Biblia acerca de a ver, tiene que ver con repudiar al Espíritu Santo, no me acuerdo ahorita la palabra, ¿ya? Y que tiene que ver entonces con rechazar, es hablar mal, ¿no? De la obra del Espíritu Santo, ¿no? Eso lo encontramos en los evangelios, ¿no? Entonces, eso es la única cosa. ¿Y cómo sería en No ese tiene aspecto? perdón de pecado. ¿Perdón? No tiene perdón, pastor. Sí. A ir contra el Espíritu Santo. Exactamente. Ir contra el Espíritu Santo, pero la Blasfema. Biblia marca ahí otra palabra que en este momento se me Sí, ha tiene otra olvidado. palabra. ¿Ya? Ujú. Pero Blasfema. es atribuir al enemigo la obra de Dios. Ahora, Bien. perdón, al revés. Que la obra de Dios atribuirla al enemigo, ¿no? ¿Ya? Entonces, blasfemia, ¿no? La blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Que de paso encontramos en estos días también un detalle importante en medio del contexto en que vivimos, vamos, pero de todas maneras vamos a mirar este aspecto. En Hebreos aparece, creo que es capítulo 6, donde menciona el dato para poder nosotros afirmar si es o no, o de qué manera es la única forma de salirse en el camino, ¿ya? Aquí dice, a ver, Hebreos 6. capítulo Yo lo 6, tengo en la pantalla, Pastor Alberto. ya, Hebreos 6, 4 al 8. así es, correcto, Ya. gracias. Ahí lo Ahí tengo en la entonces pantalla. dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿no? Ujú. Los que fueron Sí, ahí lo iluminados. tengo. Un segundito ahí. A ver,
Yo tengo otra versión, ¿no? Ahí. ¿Ya? El 8. Ya. Valera. Así es, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndolo a vituperio. ¿Ya? Este elemento, acá esta palabra, nos está hablando justamente de ese aspecto de haber rechazado el obrar del Espíritu Santo, ¿no? Y eso se llama apostasía. Apostasía. La situación de apostasía no es fácil en caer, o sea, no cualquiera apostata o cae en esa condición que dice Hebreos. El apóstata es el mismo pecado de rebeldía que tuvo Satanás, ¿no? Satanás, sabiendo que Dios era Dios, él se rebeló contra él, o sea, a sabiendas. Entonces, esta apostasía vendría a ser en esa misma categoría. Entonces, ya esa persona ya no tiene ya otra opción, ¿no? Pero no es que ha perdido la salvación, porque ya mencioné que la salvación es de Dios. La salvación es de Dios. El depósito de la salvación corresponde al hombre. Y hay que ver cómo nosotros perseveramos en ella, en qué condición. Y hay una excepción de que puede ser que alguien sea desechado finalmente porque no lo ha considerado, ¿no? Entonces, Jesús plantea eso como la blasfemia del Espíritu Santo, y de paso les menciono esto, ¿no? Ese contexto, el contexto de la blasfemia contra el Espíritu Santo está frente a los fariseos, los doctores de la ley y todo eso, que al ver la obra de Jesús decían, echa fuera demonio en el nombre de Belcebú, decía, ¿no? ¿Ya? No le creían. No le creyeron, y no solamente no le creyeron, sino qué cosas estaban haciendo. Estaban informando o estaban lanzando una falsa noticia, una falsa información. ¿Y eso a qué nos suena? A lo que ahora estamos en novedad, ¿no? Todos son falsas noticias, ¿no? Los fake news, las mentiras, ¿no? Eso, hay alguien que mencionó eso, que los fake news son pecados y son la blasfemia contra el Espíritu Santo. pero el asunto está en eso, o sea, nuestra sociedad se está alimentando de noticias falsas, ¿no? Y hay eso, ¿no? O sea, esos son los psicosociales. Bueno, entonces ya hubo un psicosocial hecho, ¿por qué? Por religiosos contra Jesús, pero atribuyéndole la obra que no le correspondía o que acusándolo de algo que no era, ¿no? Lo acusaron de algo de lo que no era. Entonces, eso Jesús dice es blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, malinformar en las cosas de Dios, decir cosas que no corresponden en cuanto a la obra de Dios, eso es también entonces apostasía y blasfemia, ¿no? Entonces la apostasía es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Yo lo he encontrado así, no es fácil encontrar esa parte en la Biblia, o perdón, en los comentarios, pero no son dos cosas diferentes, están unidas en alguna manera, ¿no? Entonces apostasía y blasfemia del Espíritu Santo son lo mismo. Pastor. Sí. Pastor. Sí, yo creo que el creyente que ha sido elegido, predestinado y sellado, pastor, es el creyente que va a tener el temor a Jehová. Entonces, de ahí va a empezar, ¿no? Yo sé que el diablo lo va a zarandear, porque la palabra del Señor dice aquí en Job 5:17, dice que en adelante, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y a la 7ª no te tocará el mal. Entonces, pastor, creo que va quedando claro de que si nosotros somos escogidos, elegidos y sellados, pues estaremos listos sin mancha ni arruga hasta el día de la redención. Eso creo que, pastor, he aprendido. Ya.
Sí, está bien, hermana. Otra cosa que quisiera mencionar sobre Hebreos, hay otro pasaje también en capítulo 10, Antonio, pero sí, mencionando para... eh, Sí, claro, el pasaje que habla de Hebreos 6:4-8, el 9 creo que es lo más interesante, ¿no? Porque dice, en cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, de que la espera es lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación. ya, está bien. Hermano, algo que quisiera mencionar, por ejemplo, en Hebreos, la pregunta es, ¿a quién va dirigida la carta? Esos son uno de los principios que ustedes van a ir aprendiendo poco a poco en los cursos que van a tomar en el seminario. Entonces, la pregunta es, cuando esta carta está escrito, ¿a quiénes está escrito? Entonces, eso es importante, el destinatario. Entonces, el destinatario son judíos, creyentes. Y estos judíos creyentes están a punto, o sea, están teniendo problemas por la persecución, por la provisión, están desesperados y ellos están a punto de claudicar con la fe, pero no han claudicado. Ojo, o sea, están en ese riesgo. Entonces, el que escribe esta carta, bueno, es un autor anónimo, han postulado diferentes, pero yo pienso que el que ha escrito esto es Pablo, personalmente. Pero, y si fuese Pablo el que ha escrito o cualquier otro autor, lo que está tratando es animar a los hermanos que están con dificultades en su fe. Entonces son creyentes. Y estos creyentes le dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. ¿Quiénes son los iluminados? Aquellas personas que tienen conocimiento de la palabra de Dios. En la iglesia hay mucha gente con conocimiento de la palabra de Dios. Ese es uno. Dos, que gustaron del don celestial, o sea, que ven la obra, el actuar de Dios en la iglesia. También fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Esta parte de acá no es que dice que tienen el Espíritu Santo, sino que vieron cómo actúa el Espíritu Santo. O sea, lo han visto, han sido partícipes. No es que tengan el Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Esos, dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, ¿no? Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Entonces, el contexto de este pasaje es eso, ¿no? Cristianos que están teniendo dificultades con su fe, tienen la fe. Entonces, el escritor les habla para animarlos, para que sigan confiando, que aún a pesar de las situaciones que están pasando, las pruebas, que es una prueba bien fuerte, o sea, son pruebas de fuego, no eran pruebas simples, ¿no? El otro pasaje está acá, el del 10, ¿no? Dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación del juicio y del hervor del fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, mira, ahí está el tema de los judíos. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Entonces, ¿qué hace Hebreos? Lo que le dice, o sea, la fe que ustedes tienen, la fe que han puesto en Jesucristo y el contexto de todo Hebreos indica que Jesucristo es la fe en Jesucristo, o Jesucristo es superior. Jesucristo es superior, ¿no? Y de eso se trata principalmente Hebreos, y está tratando eso. Entonces, estos pasajes que estamos viendo no apuntan a que la salvación se pierde, porque son dos pasajes, Hebreos 6 y Hebreos 10, los que de repente el pensamiento arminiano postula para decir que pierde, ¿no? Pero se olvidan y no consideran el contexto de lo que hemos estado explicando. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta sobre esto que estamos hablando? Pastor, una última aclaración. Me quedó la duda siempre en 1 Corintios 5:5, cuando Pablo creo que dice que el tal se ha entregado a Satanás, ¿no? El que estaba pecando con la mujer de su padre, para salvación de su alma, creo. Destrucción de su carne y salvación de su alma. ¿Eso da a entender de que la salvación no se pierde? Ya. Ahí se está solucionando un problema, ¿no? Uno de los problemas que hay en la iglesia es que uno de los hermanos que está yendo a la iglesia está asistiendo a la iglesia con la mujer de su papá, ¿no? Ese es el problema que está, ¿no? El tal deben separarlo de ahí, ¿no? Y después dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Ojo, de la carne.
a fin de que el espíritu de él sea salvo en el día del Señor Jesús, ¿no? La idea es una disciplina. ¿Y qué tienen que hacer? Expulsarlo de la iglesia. Entonces es un contexto de disciplina eclesiástica. ¿Se entiende lo que Pablo quiere solucionar? ¿No? Entregárselo a Satanás para que la naturaleza pecaminosa, hablando de la carne, ¿no? Sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Es un texto bastante complicado, pero no está hablando de si pierdo o no la salvación, por lo menos no está en juego eso, pero sí que tiene que ser separado, ¿no? No, yo lo entendí que su cuerpo sea destruido para que su alma sea salva. Ya, no, o sea, lo que habla la carne, ojo, destrucción de la carne es entregárselo para que su naturaleza pecaminosa sea destruida. El texto, por ejemplo, no recuerdo con exactitud, tendría que ver el texto griego, tal vez dice sarx, si es sarx, es naturaleza pecaminosa, ¿no? Pero es bien complicado este pasaje porque dice que hay que entregárselo a Satanás, ¿no? Para que su espíritu, ¿no? Sea salvo el día que el Señor vuelva por segunda vez, ¿no? Pero no trata, este texto no trata si la salvación se pierde o no. Está en un contexto de disciplina en la iglesia. ¿Qué hacer con ese? Hay que separarlo, ¿no? No da detalles acerca, no está hablando de salvación, por decirlo así, ¿no? No podemos utilizar este texto para decir que se pierde o no la salvación, que es nuestro tema. No sé si Pastor Alberto, Pastor Luis, tuvieran algo que agregar acerca de ese pasaje. Pastor, yo quería preguntar algo. Sí, Henry, anda preguntando. Sí, creo que van a finalizar. Yo Estamos quisiera entender, sí creo que con todo esto lo que ustedes nos han alcanzado, ¿no? Y esto es verdadero. Creo que a partir de hoy se podría decir, ¿no? Ninguno de nosotros debería haber alguna duda acerca de la salvación que se pierde o no. Entonces, y más sobre todo porque yo creo que la mayoría, al menos creo, estamos a cargo de un grupo, liderando, enseñando. Ahora, ¿cómo sería si nosotros tuviésemos aún ese pensamiento de que si la salvación se pierde, qué estaremos enseñando entonces al grupo que se nos ha encomendado? ¿No? Tal vez podríamos, yo digo, ¿no? Podría comparar un poco aún con lo que Jesús tuvo que confrontar a los escribas y fariseos, ¿no? Que en algún momento le dijo que ellos, bueno, les pueden enseñar, ¿no? Y aprendan de sus enseñanzas, pero no imiten lo que ellos hacen. ¿No? Ni aún así, ¿no? Porque ellos enseñaban la verdad, pues, ¿no? Pero no lo obedecían. Pero en el caso que uno tenga en su corazón, ¿no? De que la salvación se pierde y todo esto, entonces prácticamente estaríamos desviando a la congregación, ¿no? A los hermanos que estamos enseñando. Entonces, ¿qué deberíamos hacer al respecto? ¿Deberíamos seguir en ese mismo ministerio o tal vez tener un tiempo de reflexión, ¿no? Y ver y orar y aclarar, ¿no? Nuestro concepto de que si estoy seguro de que mi salvación nunca se va a perder. Porque yo, bueno, personalmente yo creo que no se pierde, ¿no? Y siempre he dicho, ¿no? He compartido de que realmente si nosotros pecamos, hay un texto, sobre todo, y hay muchos, ¿no? Y un texto que siempre resalto, que es 1 Juan 1:9, ¿no? Si nosotros pecamos y fallamos, ¿no? Podemos confesarlo, ¿no? De todo corazón, un arrepentimiento genuino, ¿no? Y como dice Dios, no es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, si realmente somos cristianos verdaderos, Dios aún así nos perdona, ¿no? Por más pecado que hayamos hecho delante de Él, ¿no? Pero lo otro es si no nos arrepentimos, como estaban hablando en ese momento ustedes, ¿no? Posiblemente nunca fuimos pues cristianos, ¿no? Nunca hemos tenido ese sentir de querer agradar a Dios, ¿no? Porque aún dice Jesús, ¿no? De que hasta los mismos demonios creen en Dios, pero esto no se arrepienten. Y bueno, prácticamente nuestra actitud es así, de que si voy a perder la salvación es porque nunca te arrepentiste y nunca fuiste cristiano.
Bueno, Sí. y lo que quiero decir, ¿no? Sobre todo, ¿no? Es mi pregunta y es una responsabilidad, creo yo, ¿no? Deberíamos seguir enseñando si tenemos aún el pensamiento de que la salvación se pierde. Ya. Con respecto a lo que tú dices, o sea, está bien, la salvación, estamos llegando a la conclusión que no se pierde. Ahora, dentro de nuestra iglesia, como iglesia presbiteriana, ¿qué cree la iglesia presbiteriana? Por supuesto, lo que se cree es que no se pierde, ¿no? A través de la historia, como se ha demostrado, los apóstoles nunca creyeron que la salvación se perdía. Ellos distinguían claramente entre el creyente y el no creyente. En toda iglesia hay tribu y cizaña. Ahora, como personas, nosotros no podemos decir tú sí, tú te vas al infierno, como el caso es esto del texto de 1 Corintios 5:5, que se está citando que es entregado a Satanás, ¿no? O sea, la iglesia no está tratando un tema de salvación, porque eso se encarga Dios, ¿no? Lo que está tratando ese pasaje es sobre la disciplina y hay que ejercer la disciplina, algo que no se está ejerciendo correctamente. Ese pasaje nos enseña eso. Ahora, con respecto a que si se pierde o no la salvación, estamos llegando a una conclusión que no se pierde. La iglesia presbiteriana cree que no se pierde. Los reformadores nunca pensaron que se perdía, ¿no? Pero sí, como explicó Pastor Alberto, ha habido una corriente que viene de ahí y Arminio, que nunca quiso postular eso, pero sin embargo los seguidores de Arminio empezaron a fundamentar basado en diferentes doctrinas que sí se pierde. El punto que yo quiero también mencionar es lo siguiente, que es la preocupación, supongo de Leoncio, también otro hermano ha mencionado, bueno, sigo creyendo, dice que la salvación se pierde, pero el punto es acá, para todos, que a veces hay personas que piensan que porque no se pierde la salvación puedo vivir y eso es desordenadamente pecando y pecando. No, ese es el otro extremo. Hay dos extremos, el extremo de vivir con miedo que se pierde y el otro extremo es vivir la gracia barata. La Biblia nunca habla de extremos, habla de vivir en la palabra, o sea, el centro. Entonces, por eso decimos, ¿quién es el que es salvo, que ha sido salvado? Aquel que persevera. Y cuando peca, se arrepiente en fe y vuelve y continúa y sigue creciendo, ¿no? Va a haber episodios temporales, como mencioné el caso de Pedro, y creo que muchos de nosotros somos Pedro por 3 veces que hemos fallado, tal vez no lo sé, cada uno sabrá, pero el tema está que siempre regresa a Cristo, porque si tú estás unido a Cristo, tienes la verdadera fe, Cristo actúa en ti. 2, el Espíritu Santo está en nosotros. Ahora, como habíamos estado conversando con el Pastor Alberto, estamos viendo que el Espíritu Santo es lo que nos es el sello. O sea, ¿cómo es ese sello, Pastor? Me han preguntado. Entonces, es que tú tienes el Espíritu Santo adentro, ese es el sello. Ya, ahora, ¿qué hace el sello? O sea, ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos da convencimiento de ¿qué? De justicia, juicio y de pecado. Nos convence el pecado. No es que ya dejamos de pecar, pues tenemos pecado. Jesús dijo, en este caso, los varones tenemos un problema. Dice que, oíste que fue dicho, el hombre que toma una mujer, está cometiendo adulterio o fornicación. Pero yo les digo, el que la miró y la codició en su corazón, está hablando de adulterio del corazón, y adulteró con la mujer. Entonces, ese es bien complicado. Entonces, ya todos hemos perdido la salvación de repente en algún momento, no lo sé. Yo, tal vez no todos, no quiero decir todos, pero puede pasar caso de una dama, también mira un varón y no es su esposo, o una jovencita soltera mira y codició. O sea, estamos afectados por todo eso, ¿no? Entonces, abogado cualquier otro abogado tenemos, pero cualquier otro pecado, ¿no? A veces hablar, ¿no? Antes, por ejemplo, Pastor Alberto mencionó algo interesante. Por ejemplo, el tema de hablar, que eso no es del Espíritu Santo. En algunas ocasiones, por ahí alguien habrá dicho que yo no estoy hablando en nombre de Dios, estoy hablando en la carne, ¿no? Creo que todos los que predicamos en algún momento no podemos haber recibido una acusación así de parte de alguien. Y no es que estamos hablando de parte del demonio, ¿no? De Jesús dijeron que hablaba en nombre de Belcebú. Imagínense de nosotros, pues, ¿de qué demonio me habrán puesto a mí? No lo sé.
Pero yo no estaba hablando en nombre del demonio, estaba hablando palabra de la Biblia, ¿no? Ahora, que a la persona no le gustó y según su criterio, su emoción, considera que es una nueva enseñanza. Estas nuevas enseñanzas son de la carne, pero si está en la Biblia ya no es de la carne, pues, ¿no? Entonces, eso hay que tener el balance, hermanos, ¿no? O sea, alguien que está viviendo desordenadamente, no, esa es gracia barata, eso no es gracia. Y el que vive con el temor, Dios no quiere que vivamos en el temor, ¿no? Entonces, hay un punto donde se llama la doctrina de la seguridad de la salvación, pero tiene evidencia. ¿Cuál es la evidencia? La perseverancia de los santos, la segunda doctrina, que nosotros fundamentamos y creemos en esas dos doctrinas, ¿no? Muy bien, Pastor Alberto, no sé si algo quisieras agregar, si no para ya irnos, ya son 10:20. Sí, no, Muchas gracias. ninguna otra cosa. Creo que está bien y gracias por la participación. ¿Está bien? Bueno, hay que seguir perseverando entonces, siguiendo al Señor, nada más. Eso es lo único. Sí. Y lo que sí hay que tomar en cuenta es la perseverancia de no convertir esto en un acto religioso solamente, ¿no? Ya, claro. Porque a veces hay esa actitud de entrar al círculo religioso, a la rutina, ¿no? La búsqueda de Dios debe ser perseverante, siempre, continua y dinámica. Y de esa manera creo que el Espíritu Santo justamente nos toma celosamente para eso. Y hay que alimentarse entonces del Señor. Eso creo que es lo único que nos toca a nosotros, porque si bien la salvación es de Dios, el continuar, el perseverar es de nosotros, es la otra parte, ¿no? Que ahí Una también hay, responsabilidad. a veces cometemos el error de que saber que como que la salvación no se pierde, entonces yo no hago nada. Eso no es así. No es así. Hay que, el que está en la salvación va a mostrar entonces que está en el camino de salvación, ¿no? Y que persevere en él, ¿ya? Constantemente. Eso es lo que va a mostrar que realmente está en la salvación, ¿no? No se Claro. trata de una cuestión de doctrinal de que sí o no y mi pensamiento de que sí o no. No. Se trata Sí. del caminar en el Señor, nada más. Gracias. Pastor, muchas gracias. Entonces, concluimos de esa forma. Nosotros respetamos de todas maneras, o sea, somos muy respetuosos. Ya parezco Pedro Castillo, soy respetuoso. No, pero respetamos. Si alguien cree que pierde, bueno, ya lo expusimos, lo hemos tratado, hemos visto cómo hemos llegado a estos temas. No hay que vivir con el temor, no hay que vivir deliberadamente o libertinamente, sino que en la práctica, ¿no? En nuestra forma de vivir, vamos a ver principalmente la evidencia, lo vemos nosotros, ¿no? Porque es fácil ver la evidencia en otras personas, ¿no? Pero verlo en nosotros, eso es lo que dice el Pastor Alberto, de forma dinámica, ¿no? Diariamente, ¿qué pecados hemos dejado de vencer, ¿no? Entonces, en realidad, el estudio de la teología no es simplemente estudiarla, sino que son cosas prácticas, cosas que nos van a ayudar a crecer, ¿no? Entonces, creo que con eso hemos podido terminar este tema. Muchas gracias, Pastor Alberto, por tu tiempo, tu dedicación. Te has quedado con nosotros, gracias la invitación. Esperamos que más adelante también pueda haber algún momento así de poder tocar temas importantes. Pastor Luis, no sé si ya lo perdimos. No, creo que ya por algo ha salido. También agradezco, Pastor Luis, por participar. Muchas gracias, Pastor, hermanos. Sí, Pastor Antonio, sí, bueno, es importante, ¿no? ¿no? El comentario y las opiniones de los hermanos, pero más adelante sería también, ¿no? Necesario que haces este tipo de puntos de vista de todos los hermanos, ¿no? Me parece importante, ¿no? La participación de Pastor Alberto, del Pastor Luis, ¿no? Y que ha enfocado, ¿no? Sobre el tema de la salvación. Pero más adelante sería necesario que nosotros, lo que estamos estudiando, que somos seminaristas, hacer en forma de una mesa redonda, plantear un tema para poder, ¿cómo se llama?, empaparnos también y conocer, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no, Pastor? claro. Eso sería Sí. mi comentario, Pastor. Ya, hermano, sí. Vamos a tener en consideración, Pastor Alberto es ya uno de los profesores, ya director en el seminario también, ¿no? Entonces ya lo va a tomar en cuenta y se tratarán esos temas en los cursos poco a poco. Muchas gracias, hermanos. Pastor Alberto, por favor, ¿pudieras levantar una oración para poder terminar Ya, esta vamos a clase? orar.
Amado Dios, gracias, Padre, por este tiempo y también porque entendemos, Señor, que tú has puesto tu sello y estamos caminando en la salvación. Te damos las gracias por eso y que lo único que nos queda, Señor, es ser tomados de tu mano y sosteniéndonos de ti, seguir hasta el final. Y como decía el apóstol Pablo, llegar a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Gracias por todo y en tus manos quedamos y nos retiremos de este lugar, Señor, mas no de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.